Damos por hecho como que siempre fue así la iglesia evangélica en nuestro país, y ese es el problema del evangélico en México, que no estamos recordando cuál es el origen de lo que hoy disfrutamos. Muy buenos días a todos nuestras hermanos y hermanas. Bienvenidos a su canal Podcast Crece. Es un canal que ya saben está enfocado en dar crecimiento tanto a personas que son hermanos nuestros en Cristo como a personas que tienen curiosidad intelectual. Nosotros, bueno, a mí en lo particular siempre me ha encantado la propuesta de este canal, de este podcast, que es simplemente llevar el Evangelio de Cristo y por supuesto también colisionar ciertas otras visiones que pueden llegar a ser muy diferentes. De entrada me quiero presentar, mi nombre es Jimena Morales López, soy su hermana, ¿no? Y la verdad es que amo al Señor con todo mi corazón, soy abogada titulada, ¿no? Y también, bueno, pues tengo algunos estudios teológicos, entonces yo la verdad de todo corazón espero que mi aportación a este canal pues pueda serles demasiado deleitosa, ¿no? A mí me encanta estar con ustedes. Agradezco mucho también a Podcast Crece por el espacio que me ha concedido y también, bueno, quiero comentarles que hoy es un día muy especial, es una mañana muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos concierne a todas las personas. Yo creo que más allá del entorno cristiano, a todas las personas que tengamos un interés por el reino, ¿no? Para romper con todas estas limitaciones denominacionales, ¿no? Y es el tema que hoy traemos, el de la libertad de culto. Brevemente les comento, vamos a hablar acerca de la historia, de cómo surgió, de cómo tuvimos que derribar estas barreras que se opusieron a nuestra religión, pero también vamos a hablar de lo que actualmente la iglesia y los hijos de Dios debemos hacer para aprovechar ese derecho que nos fue concedido. Y para eso tenemos aquí a esta gran persona, este hombre de Dios, es el pastor Abdías Pérez. Él nos está acompañando aquí, él es el dirigente del Comité Nacional Evangélico Defensa, Asociación Civil, y estoy muy feliz de poder compartir este canal y este espacio con él. Pastor, les cedo la palabra. Muchas gracias, Jimé. Dios te guarde, te bendiga. Gracias. Agradecido con nuestro buen Dios por esta oportunidad de poder pues compartir, hablar, por supuesto también enriquecer el diálogo entre las iglesias evangélicas y también por supuesto aprender de lo que históricamente y también socialmente tenemos como iglesias en nuestro querido México. Agradecemos también a Podcast Crece tener esta posibilidad de poder platicar de este tema que ahorita, bueno, tú ya nos vas a decir, vamos a ponerlo en la mesa y por supuesto también a interactuar con este diálogo con quienes puedan ver a lo largo de los días pues este podcast. Muchas gracias. Claro, bueno, pues es un placer. Entonces, miren, como saben, este espacio pues está consagrado a la presencia de Dios. Entonces, a mí me gustaría mucho pedirle a nuestro pastor que por favor haga una oración dándole la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Siempre es importante ponernos delante de nuestro buen Dios. Señor nuestro, Padre, en esta hora, Señor, invocamos tu nombre. No porque no sepamos que estás tú con nosotros, eres tú nuestro Dios soberano, Señor. Padre, pero vamos delante de ti, Señor, porque como hijos tuyos, Señor, cualquier plática, cualquier comentario, Señor, sea y tenga la sazón de tu Espíritu Santo, Señor. Que sean las palabras tuyas, Señor, las que hablen y que también, por supuesto, Padre, sea de bendición y enriquecimiento para nuestra vida diaria de cada uno de los que estamos y de los que verán este podcast, Señor. Gracias te damos por ello, en el nombre, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues antes de dar paso a las preguntas que yo y el equipo de Podcast Crece hemos elaborado para ti, quisiéramos que tú nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria, ya que sabemos que eres un pastor, pues, o sea, vinculado con las cuestiones del reino, pero también algo que hoy es muy raro, vinculado también con las acciones desde la sociedad civil, ¿no? Entonces queremos que tú nos platiques acerca de tu trayectoria, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, actualmente soy tu servidor, Juan Abdías Pérez Zaragoza, servidor de todos, hermano en la fe. Dirijo el Comité Nacional Evangélico de Defensa. Es una institución, es una asociación civil fundada en 1948 por un grupo de pastores de diferentes confesiones de fe o de denominaciones, bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, de iglesias pentecostales también de la época, la Iglesia Interdenominacional, la Iglesia de Dios en la República Mexicana, de asambleas de Dios. Y bueno, pues ahora tengo la gran bendición
de poder estar al frente de este organismo que nos dedicamos a poder asesorar a diferentes pastores o asociaciones religiosas, tratar de ver también temas de intolerancia religiosa y salvaguardar un archivo histórico que ha sido también usado por algunos escritores, tanto mexicanos como extranjeros, para hablar de temas de intolerancia religiosa o hablar de casos de persecución, sobre todo en el siglo XX. Pues estudié en la Facultad de Derecho, en CEU, soy licenciado en Derecho, tengo un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en Derecho Constitucional, he dado clases en universidades, fui servidor público algunos años, también competí por cargos de elección popular y bueno, ahora estamos al frente de este organismo y bueno, pues con el afán y con el objetivo que Dios ha puesto, que es de servir y de poder ser útiles en la inutilidad que la misma Biblia nos pone a nosotros, pero por supuesto hacer el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén, gloria a Dios. Pues miren, la verdad es una persona súper preparada, ¿no? Ahora sí que hay que emular los pasos de este pastor. Y bueno, le doy gracias a Dios entonces por toda la acción que usted está llevando a cabo, ¿no? En pro del cuerpo de Cristo. Gracias. Sobre todo creo que hoy en día es muy importante que hayan personas que no jueguen detrás de una bandera, por así decirlo, de ay, yo soy metodista y nada que ver con todas las demás denominaciones, ¿no? Sino que seamos personas que ayudemos en conjunto a todo el pueblo de Cristo, ¿no? Muchas gracias, pastor, por hacer eso. Gracias a ustedes. Ahora, bien, miren, entrando en materia acerca de esto que se llama la libertad de culto, yo quisiera presentarle nuestra primera pregunta y es, ¿cómo y cuándo realmente comenzó la libertad de culto en México y por qué este derecho es vital para la iglesia cristiana protestante de hoy? Gracias, Jimé. Tendríamos que quiero empezar al revés, planteando la siguiente circunstancia, que a veces no nos damos cuenta, pero hay dos máximas en la vida. Una de ellas tiene que ver con que el hombre que no conoce su historia está condenado a volverla a repetir. Claro. Pero si nos vamos a la escritura nos dice que su pueblo o el pueblo pereció por causa o por falta de conocimiento. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Hoy damos por hecho muchas cosas. Hoy es de gran bendición, por ejemplo, estar delante de ti y también delante de los que nos están ahí escuchando y viendo y poder estar desde la accesibilidad de nuestro hogar o donde estemos, ver este podcast, pero así como pues ver otro más. Hoy es más fácil ir a una librería cristiana, hoy es fácil ver contenido en YouTube, en Instagram, en TikTok, claro, en Facebook. Sí. Damos por hecho como que siempre fue así la iglesia evangélica en nuestro país y ese es el problema del evangélico en México, que no estamos recordando cuál es el origen de lo que hoy disfrutamos. Sí. Y esto es importante que nosotros como protestantes, vamos a poner encasillarnos aquí. El INEGI nos dice en el censo del 2020 que un porcentaje de la población, 14 millones de mexicanos, se asumen como protestantes de cualquiera de estas denominaciones y que el 70% de la población se asume como católico romano y otro porcentaje en otras denominaciones y otro porcentaje que no profesa ninguna creencia. Es decir, en México 14 millones, podemos sumarle quizás unos más porque ya pasaron 5 años del último censo general, pero estamos hablando ya de 14 millones hoy, 2025, de evangélicos en nuestro país. Esto quiere decir que tenemos una gran diversidad. Ahora, esto es algo importante porque en ciudades como la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, tiene solamente el 1% de evangélicos. Ay. Frente a ciudades en el sureste que rondan el 40 o quizás hasta el 50%. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que nosotros estamos viviendo a partir de esto que hoy tenemos y que podemos asumir como libertad religiosa, de poder hablar desde aquí, de poder ir a comprar un libro, de poder accesar a un sinnúmero de Biblias y de ediciones de las que tú gustes y mandes? ¿Qué tuvo que pasar en esta circunstancia? Es decir, ¿cuál es el papel que hemos jugado los evangélicos? Tenemos que ir al siglo XIX indudablemente. Claro. Y tenemos que ver dónde parte, porque a veces pensamos que, y ni siquiera nos tomamos a veces el tema de pensar cuántos años tiene. Hoy hay iglesias que ya están llegando a su centenario. La iglesia Sarón hace años atrás ya cumplió 100 años. La iglesia Isipar o la organización Isipar AR ya tienen 100 años. La iglesia interdenominacional el próximo año cumple 100 años. Hay iglesias que tienen más de 100 años. Entonces tenemos que
y tomarnos al siglo XIX para poder entender qué tuvo que pasar para poder hoy decir cuál es la libertad religiosa. Por libertad religiosa podemos entender que es la situación jurídica o es el derecho ya ahora sí inherente a cualquier persona según nuestra Constitución, sí, de profesar o no la creencia que más nos agrade. Y esa creencia nos lleva a la libertad de asociación, que es otra de nuestros derechos ahora fundamentales, ya no garantías como antes se decía, sino ahora son derechos humanos. Claro. La libertad de asociación, es decir, yo me puedo reunir con quien yo quiera para desde mi casa poder leer la Biblia, poder cantar lo que yo quiera y poder invitar a mis vecinos. Ajá. Esa es la libertad religiosa hoy, pero también esta la debemos de cuidar porque ¿dónde empieza mi libertad? Donde también termina la mía y empieza la libertad de otro ser humano en nuestro país. Esto nos lleva entonces a que nosotros podamos entender que la libertad religiosa es poder profesar la creencia que yo agrade o ni siquiera profesar una creencia. Y esto se lleva desde el entorno personal a la plaza pública. Y es ahí donde ya hay unas limitantes que le establece pues nuestras propias leyes. Perfecto, sí, y bueno, tiene toda la razón lo que el pastor nos acaba de comentar acerca de ya toda esta trascendencia que hemos escuchado de su parte en las iglesias que ya tienen más de 100 años, y yo creo que estas iglesias precisamente lo que han hecho pues ha sido picar piedra, ¿no? Contra toda oposición, justamente porque bueno, en el siglo XIX, ¿no? Predicar algo que fuera, que no diera lugar al catolicismo, a la Virgen María, ¿no? Era algo inaudito, ¿no? Y era algo que básicamente era muy raro de ver. Entonces, pues bueno, hemos visto desde dónde viene esta trascendencia de la libertad del culto. Ahora, para usted, en su opinión, ¿cómo era el panorama religioso antes de que existiera este derecho y qué vivieron los primeros cristianos protestantes que llegaron al país? Sí, fíjate, tenemos que poner una fecha, 29 de abril de 1827. Sí. Esta fecha es importante, ¿por qué? Porque es cuando llega James Thompson, o al español Diego Thompson, llega a nuestro país. El primer colportor mandado por la sociedad británica llega a México. James Thompson, o Diego Thompson, ya había estado en Hispanoamérica, ya había estado en Colombia, ya había estado en Argentina, en Chile. Este hombre es fundamental para poder entender el impacto de lo que va a llegar a ser la Biblia en nuestro país. Este es el primer personaje importante que trae Biblias a México, y algo importante, no las vino a regalar. Hoy tenemos un grave problema que el cristiano quiere todo regalado, ¿no? Las vino a vender. Entonces, imagínate el doble propósito, ¿no? O sea, traer un libro que la Iglesia Católica decía que nadie lo podía leer, que solamente se podía ser interpretada la Biblia a través del padre o el cura ahí en su parroquia, y que no podían leer la Biblia porque nada más era de interpretación exclusiva para los sacerdotes. Traer una Biblia que no es la Biblia como hoy conocemos, sino es una Biblia del Padre Sío, que es una Biblia muy extensa en tomos. Traer la Biblia y no solamente decir, oye, te quiero hablar de un Dios muy diferente al que se te plantea, sino no nada más te la vengo a hablar de él, te vengo a vender esa Biblia. Entonces, es un panorama que se necesitaba de la presencia del Espíritu Santo en esa persona, que se necesitaba de un objetivo y un propósito. James Thompson estuvo con el libertador de América, estuvo con los grandes políticos de la época en Chile, en Argentina y en Colombia, y llega a México en 1827 y está 3 años. Su primera estadía son de 3 años. Esto nos lo narra Carlos Martínez en uno de sus libros, así se llama, Diego Thompson, se llama así su libro. Y la primera estadía de Thompson son 3 años en nuestro país. Y Thompson, estamos hablando de 1827, Thompson establece un sistema que se llama el sistema Lancaster o lancasteriano. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a enseñar el español. Recordemos, imagínate, siglo XIX. Sí, claro. La mayoría de la población, si no es que más del 90% de la población, es analfabeta. O sea, no hablan español. Se usa la Biblia como un método de enseñanza-aprendizaje a través de este sistema lancasteriano. Y se usa la Biblia para que se aprenda el español a través de un monitor, que no era propiamente un maestro, sino un monitor, una persona que le va a enseñar a 100 o a 300 personas, y que a su vez se va desplegando así la información. Claro. Esa es la primera manera de influencia directa del protestantismo en el siglo XIX.
Ya tendríamos que irnos después a los años 50 o 60 con otros personajes. Hay dos de ellos, uno es Arcadio Morales y otro es Sóstenes Juárez, que son dos mexicanos que nacen a mediados del siglo XIX, pero que uno de ellos, Arcadio Morales, va a una biblioteca con su mamá y pide leer una Biblia. Y leen la Biblia con su mamá. Y en ese sentido él, a los 12 años lee la Biblia y dice, yo quiero aprender de esto. Es decir, no había ni un misionero todavía, pero esos son los primeros esbozos que nosotros vamos a tener. Y este grupo de Arcadio Morales, de Sóstenes Juárez, se reúnen a un ladito de lo que hoy es la Iglesia de la Profesa en el centro de la Ciudad de México, ahí en la calle de Isabel la Católica con Madero. Por esa zona podríamos ubicar ahí ahora ese lugar. Y Sóstenes Juárez y Arcadio Morales dan pie a la iglesia, a uno a la iglesia presbiteriana y otro a la iglesia metodista. La iglesia bautista llega en primer lugar a Monterrey y ahí se establece el primer templo bautista en 1864. La primera iglesia bautista de Monterrey, ustedes la pueden conocer, es una iglesia en una construcción hermosísima y es de 1864. Sí. Entonces fíjate que tenemos ya una influencia de iglesias, pero además hay otros personajes importantísimos de trascendencia política. Wow. Uno de ellos es el doctor José María Luis Mora, otro es Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada y el propio Benito Juárez. Entonces tenemos una riqueza que el protestante está inmerso en el fortalecimiento, pero también en el establecimiento de lo que realmente podemos llamar el Estado mexicano. Sí. Eso es de entrada lo que nosotros podemos encontrar en el siglo XIX. Ya podríamos hablar en el siglo XX, pero digamos que de ahí tendríamos que partir. Perfecto, y muchas gracias de verdad por todo esto que nos acaba de contar, ¿no? Y de resumir. Yo aquí tengo que hacer un comentario que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que yo creo que en toda inmersión de un cristiano para, ¿cómo se llama? Intraculturar, se me olvidó como el término correcto, disculpen, pero para poder enseñar el evangelio, tiene que ver mucho la educación. Sí. Y estamos nosotros forzados, o sea, ahora sí que por mandato divino, a educar a las personas y a hacer lo posible para que el evangelio quede incrustado en sus corazones, ¿no? No es simplemente un hecho de llegar y decir como, oigan, miren, esta es la doctrina del evangelio. Y qué padre que tú sepas la doctrina del evangelio, pero ¿y si tu población es analfabeta? ¿No? Si tu población es indígena, si hablan otros idiomas, yo creo que entonces también uno de los principales retos a los que se enfrentaron estos misioneros fue precisamente a aprender cómo podían enseñar el cristianismo, ¿no? Y a adaptarse ahora sí que como Pablo dijera, o sea, Pablo se adapta a quien sea, ¿no? Si está con los gentiles, si está con los judíos, si está con los romanos. Entonces yo considero que si nosotros queremos también ver esta perspectiva de lo que es la libertad de culto, no hay que olvidar que siempre estamos llamados a educar a las personas y hacer un esfuerzo hasta pedagógico, por así decirlo. Sí, eso es fundamental y eso da pie a la intervención de la escritura. No hay libros, sobre todo en nuestro país, que haya dado pie a que las personas pudiesen aprender el español. Tenemos más ejemplos en el siglo XX de cómo usando la Biblia, se usó la Biblia para que las personas aprendieran el español, inclusive para escribir. Ahora, aquí tenemos que recordar nosotros un fenómeno importantísimo que es un fenómeno cultural, es decir, nosotros hablamos de evangelización y es cambiar, transformar la mente y el corazón, es decir, cambiar al viejo hombre por el nuevo hombre. Este dilema, vamos a decirlo así, lo tuvo también Pablo. Cuando le escribe Pablo la carta a los romanos, este es un conflicto. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque si Pablo se está enfrentando frente a judíos con no judíos y les está hablando de sus propias perspectivas Claro. de culturales, de fe, esto también va a pasar en el siglo XIX y en el siglo XX cuando se evangeliza. Hay un libro de Miguel León Portilla que habla de la visión de los vencidos. Y este libro habla de cómo el mexicano se asume frente a la derrota. ¿Sí? Es decir, somos un pueblo vencido, somos un pueblo pisado. Si nosotros vamos al centro de la Ciudad de México, ahí frente al Palacio de Minería está la estatua del rey, y está pisando el caballo, está pisando un chimal, que es una artesanía
muy particular del mexica. Sí. Y eso es como la visión de haber vencido. Entonces el mexicano se asume como un personaje derrotado y vencido por otro. Ahora bien, cuando viene la evangelización, este es chocar y romper todo un tema cultural. Y es ahí donde la Biblia penetra, porque lo primero que leen estas personas es la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Y cuando encuentran las verdades bíblicas en esta carta, pues obviamente se asume toda una disrupción del planteamiento del pensamiento. Eso es lo que pasa, y ese fue el choque también, y esa fue la influencia del protestantismo en el siglo XIX en un tema en México que era liberales frente a conservadores. Es decir, aquellos que propugnaban por tener una república, como lo que podría ser hoy, lo que tenemos hoy, federal, frente al status quo de conservar o de seguir teniendo las mismas instituciones. Algunos querían tener república, otros abogaban o querían tener una monarquía como tal. Este es el fenómeno que va a incidir la escritura en el siglo XIX y también va a incidir en el siglo XX en algunos pensadores. El plan de Ayala, uno de los autores es el pastor metodista Otilio Montaño. Y pongo esta referencia porque en las monedas de 5 pesos que en algún momento salieron grabadas de los héroes de la Revolución Mexicana, ahí está el pastor metodista Otilio Montaño, que además hay varias escuelas en el Estado de México, en la Ciudad de México, que llevan el nombre de Otilio Montaño. Otilio Montaño es el ideólogo, el pensador real del plan de Ayala, redactado bajo la idea de tierra y libertad, a ayudar a los campesinos, a ayudar a que haya un reparto igualitario de la tierra. Y lo hace un pastor, lo hace alguien que lee la Biblia. Gloria a Dios, pues sí. Entonces, miren, lo que es extraordinario ver cómo todos estos personajes cumplieron con su misión y asumieron sobre todo algo que yo quiero rescatar aquí personalmente. Es una misión tanto divina como una misión social, no la podemos descartar. Ahora, bueno, respecto al cambio legal, tenemos a estas leyes, las leyes de reforma y la Constitución de 1857, que empiezan a abrir camino para la libertad de culto. Entonces, queremos examinar qué papel jugaron estas leyes y cómo impactó esto en el crecimiento de las iglesias evangélicas. Sí. Fíjate, llegamos al México independiente. Ajá. Y la primera constitución que se da, que es la Constitución de Apatzingán, que la redacta uno de nuestros próceres de la patria, que es José María Morelos y Pavón, la redacta esta primera constitución, que se redacta en el estado de Michoacán, por eso lleva el nombre de Constitución de Apatzingán. El primer artículo de estos sentimientos de la nación, que son pocos artículos, el primer artículo redacta que nuestro país seguirá siendo católico y que la única religión oficial es la religión católica, apostólica y romana. O sea, somos libres, pero nuestro primer documento de Carta Magna dice que no hay otra religión. Ajá. Llegamos a la Constitución de 1836 y es una constitución centralista, es decir, todo se va y se centraliza, valga la redundancia, en un sistema que emerge desde el centro del país hacia afuera. El centro del país, o el presidente o el poder ejecutivo, es el que va a decir quién va a gobernar los diferentes estados, las diferentes ciudades. Desde el centro emana el poder. Entonces tenemos una constitución del 36 que no cambia en nada el tema religioso, ¿no? Llegamos a mediados del siglo XIX. Y antes de la Constitución del 57 ya empieza a haber esta serie de problemas o desavenencias entre dos visiones de México. Los liberales, que querían tener un gobierno republicano, un gobierno demócrata, que querían asumir las libertades bajo los ideales europeos de la Ilustración, de la Revolución Francesa, dejar hacer, dejar pasar. Y frente a otro grupo de mexicanos, de políticos, que se asumían como conservadores. Vamos a llegar nosotros a la Constitución del 57, pero antes de ello vamos a tener varias leyes. La primera de ellas es de 1850, que se llama la Ley de Juárez. Ajá. Lo que hace Juárez en ese primer momento, en esa primera ley, es establecer la ley orgánica del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo del gobierno federal, pero también quitar los fueros especiales o los fueros eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto, Jimena? Quiere decir que ahora sí la autoridad va a poder juzgar
Sí. tanto a curas o a los eclesiásticos Sacerdotes. como a los sacerdotes, como a los militares. Sí. Ellos tenían fueros especiales. Lo que hace Juárez es decir, no, todos van a ser juzgados bajo una misma autoridad. Sí. Ya no van a tener fueros especiales. Los únicos que hasta el de hoy tienen un fuero especial pues son los militares por su propia y especial naturaleza, ¿no? Pero eso es lo primero que pasa. Luego viene otra serie de leyes que es la desamortización de bienes. Sí, claro. Luego viene ya la Constitución del 57, donde ya se establece. La Constitución del 57 es muy similar a la Constitución política norteamericana. La Constitución de nuestro país del 57 ya no es centralista, sino es federal. Es decir, se asumen que los estados son libres y soberanos, se asumen libertades de prensa, libertad de expresión, Sí. libertad de asociarse. Claro. Y por supuesto, también Juárez establece algo elemental para nosotros, que es la ley del registro civil. Todo esto estaba en manos de la Iglesia Católica. Es decir, si tú nacías, tenías que ir con la Iglesia Católica. Si tú te casabas, tenías que ir con la Iglesia Católica. Si tú te morías, tenías que ir con la Iglesia Católica. Si no tenías la misma fe, no podías ser sepultado en lo que se le llamaba los campos santos. Esto es una expresión muy vieja, ¿no? Pero todavía hay algunas ciudades donde está la Iglesia Católica y alrededor de ella se hace una barda perimetral. Sí, sí, sí. Y enfrente del atrio de la Iglesia Católica, o lo que es el atrio, ese era el campo santo. Ahí se enterraban a las personas. Sí. Quienes no eran católicos se enterraban fuera de ese campo santo. Si ustedes pueden visitar alguno de estos sitios que hoy son históricos, algunos de ellos, tú miras hacia el piso la placa, y hay placas que vienen Sí. con algún nombre de una Sí, persona las y he con visto. fechas. Eso era el llamado el campo santo. Sí. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica, si tú morías, tenías el derecho de ser sepultado ahí. Si no, eras un hereje y a ver qué pasaba en tu vida futura, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué hace Juárez? Dice, no, a ver, tampoco eso. Juárez dice, nosotros, gobierno, vamos a ser la autoridad que vamos a expedir las actas de nacimiento, las actas de defunción, y además en nosotros va a recaer los matrimonios civiles. Sí. ¿Quién influye también ahí? Melchor Ocampo, otro célebre personaje. Inclusive ni a ti a mí nos va a tocar, bueno, a mí ya no me tocó, pero a ti tampoco te va a tocar. Cuando te cases, cuando nos casamos, antes se leía la epístola de Melchor Ocampo. Ay, Sí. wow. Sí. No, pues, Ahora ya no se hace, ¿no? Ahora todo es fast track, ¿no? Todo es rapidísimo. Pero de los años 80 para atrás se leía la epístola de Melchor Ocampo y era esta idea de que el gobierno era el responsable de estas actividades inherentes sociales pues al ser humano, ¿no? Entonces Juárez lo que hace es establecer estas leyes y también la desamortización de bienes y también la ley de bienes nacionales. Es sí. decir, la Iglesia Católica tenía un sinfín de templos, de Claro. construcciones Terrenos, que las sí. había adquirido debido a las famosas indulgencias. Es decir, dime el tamaño de tu pecado y yo te diré qué tienes que hacer para Sí, que claro. tú seas libre de ese pecado. Tus ofrendas. Ajá. Exacto. ¿Y qué fue el problema? Pues que la iglesia empezó a tener un sinfín de bienes que no estaban produciendo nada. La Constitución del 57 lo que preveía era que fuéramos un país autónomo económicamente. Claro. Y fomentó la Constitución del 57 la propiedad privada. Entonces, ¿qué hizo esta Constitución y estas leyes de reforma? Quitarle bienes que no estuvieran siendo usados para ya sea venderlos o usarlos en otras circunstancias. Y otra ley es la ley del 4 de diciembre de 1860, que es la ley de libertad o la ley de cultos. Juárez establece que en nuestro país ya no es solamente un país de una sola religión, sino hay una libertad de cultos. Tú puedes profesar y tú puedes llevar a cabo cualquier actividad religiosa. La única limitante hasta el día de hoy es siempre y cuando no alteres el orden público, claro. y la paz y la moral. Sí. Entonces ya nos encontramos frente a un México de estas leyes en 1860 y adelante, donde vamos a tener ahora sí estos grupos protestantes, bautistas, metodistas, presbiterianos, sobre todo estos grupos que llegan a nuestro país y que ya mandan misioneros, en su mayoría llegados de Estados Unidos. Llega también la Sociedad Bíblica Americana y hay dos personajes, uno es Santiago Hickey, que es pastor bautista,
y hay otro personaje de apellido Westrup que llega a la Ciudad de México y se empiezan a reunir, y entonces aquí ya llega Arcadio Morales y llega también otros personajes que vamos a tener ya en el siglo XIX gracias a estas leyes de reforma. Ahora, esto es importante para nosotros. Sí, claro. Y por eso el Comité Evangélico de Defensa en algún momento fuimos el primer ente que llevó a cabo una marcha. Hoy hay marchas, ya todo el mundo hace marchas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya todo el mundo hace marchas, ¿no? Ajá. Ya casi Por lo que sea. cada semana hay una marcha ahí en el Monumento a la Revolución. Pero el Comité Evangélico de Defensa en 1950 hace la primera marcha cívico-juarista evangélica. Vale. ¿Por qué Juárez? Porque Juárez es el padre del México moderno. Sí, claro, A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. Alguien puede decir que es masón, no es masón. El tema no es si es masón o no es masón. El tema no es si Juárez mató a más o mató a menos. Ortega y Gasset, el filósofo, decía: el hombre es él y su circunstancia. Sí. Es decir, cada uno de nosotros nos toca en un momento que es un momento histórico, tomar decisiones y hacer lo que nos toca hacer. Y en ese momento Juárez hizo lo que él creyó que era conveniente hacer. Por supuesto que no lo estamos divinizando, ni tampoco vamos a ponerle aquí una foto y vamos a ponerle velas, pero lo importante para nosotros como protestantes es entender la figura de Juárez como el padre del México moderno, pero también el padre de la libertad de cultos. Por supuesto. Y la verdad, bueno, o sea, de todo lo que el pastor acaba de comentar, yo simplemente quisiera añadir lo siguiente. En primer lugar, creo que siempre es muy, muy importante justo que nosotros conozcamos de nuestra historia y sobre todo nosotros como protestantes entender las figuras políticas que jugaron a nuestro favor. También entender justamente en este momento de coyuntura en el cual se crean estas leyes que se proponen, de dónde viene precisamente este pensamiento de coyuntura. Recordemos que nosotros en México, pues por efecto de haber tenido antes una monarquía, teníamos vínculos ahora sí que con Europa, y en Europa estábamos viendo desde esa parte del mundo pues todas estas revueltas que se estaban haciendo en contra de la iglesia, en contra del poder del catolicismo. Y yo lo quiero dejar aquí. Yo sé evidentemente que la Iglesia Católica contribuyó muchísimo a la educación, eso no se puede negar. Hubo muchos sacerdotes que en la época colonial se dedicaron a hacer una pedagogía mucho más respetuosa y mucho menos cruenta que la que pudieran haber recibido muchos indígenas, ¿no? Yo siempre voy a respetar eso. Sin embargo, evidentemente después la Iglesia Católica tomó un poder desproporcionado, un poder evidentemente también pues muy limitante para las demás personas que no ejercían la misma fe. Y creo que sí fue muy bueno e importante que Juárez precisamente le quitara todo el poder económico y todo el poder cultural que tenía la Iglesia Católica. Sí. Yo sí recuerdo haber leído en algún semanario, más bien en algún libro de estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su momento se determinó, no tanto por Juárez, sino por las personas que siguieron el movimiento de desarraigo del Estado y de la Iglesia, se sugirió que todo el poder económico de la Iglesia fuera usado para indemnizar a las personas viudas y huérfanas por las guerras que se habían vivido anteriormente. Entonces, sí tuvo también un impacto social, un impacto precisamente para incluso mejorar la economía de México, que en ese entonces pues estaba bastante rota precisamente por todos la guerra que se había vivido, pero también nos bendijo a nosotros como protestantes porque nos dio justamente el inicio de esta libertad de culto. Y ahora también surge aquí, pues para toda cosa buena hay una cosa mala, ¿no? Qué bien que ya nos hayan dado la libertad de culto, qué bien que entonces la Iglesia Católica ya no pueda hacer uso de ciertos bienes, pero ahora también nos dejan en esta problemática de tener que enfrentar que la fe judeoabrahámica de la cual se sustentaba la Iglesia Católica ya no iba a ser la única que iba a ser bienvenida. O sea, eso ya abrió el parteaguas para que otras fes confluyeran aquí en la República Mexicana, y creo que eso precisamente ya es un reto más actual, ¿no? De nuestra iglesia protestante, saber cómo podemos ahora sí que atraer a más masas y bueno, o sea, justamente convencer a más personas al respecto de nuestro movimiento. Ahora, justamente hablando de los retos y la responsabilidad, aunque hoy la libertad de culto está garantizada por la Constitución, ¿qué retos enfrenta la Iglesia para vivir y expresar su fe públicamente? Siempre hay retos.
que cumplir y siempre hay retos que llevar. Y el primer reto que debe tener la iglesia evangélica es, hay una máxima en algunas iglesias, sobre todo del ala reformada, que es la iglesia siempre reformándose, ¿no? O la iglesia siempre en constante esta idea de reforma. ¿Cuáles son nuestros retos? Hoy nuestros retos asumen entender qué fuimos en México, entender cuáles son nuestros cimientos como evangélicos, y el reto se vuelve se vuelve también en el plano no nada más teológico, sino ideológico. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a las ideologías que el ser humano en el siglo XXI mantiene? Hoy no hablamos de verdad, hoy hablamos de posverdad, ¿no? Sí. Hace 100 años Nietzsche decía que Dios había muerto, ¿no? Nos encontramos frente a un entorno, Sigmund Bauman, el sociólogo, dice, un entorno de una sociedad líquida. Claro. Es decir, hoy tenemos las cosas más a la posibilidad de tenerlas, es decir, a la mano. Somos una sociedad más consumista, pero eso también implica un reto, y el reto es que hoy nuestra Constitución nos da la libertad de poder profesar nuestra creencia. Bueno, eso que era un problema en el siglo XIX y que también fue un problema en el siglo XX, porque déjame decirte que no hace muchos años, en 1980, el presidente de la República en ese entonces, José López Portillo, en el año 80, fue poco tiempo, pero prohibió la importación de Biblias a nuestro país. Sí. Casi fue un año nada más. Y en ese año que no se importaron Biblias, un grupo de evangélicos de diferentes denominaciones se volvieron contrabandistas de las Biblias. Wow. Hay un hombre, hay un canto mexicano, que algunos no saben que es mexicano, se llama Te Vengo a Decir, ¿no? Es un corito de los años 80, ahí búsquenlo, Te Vengo a Decir. Lo compuso un mexicano. Y este mexicano, junto con otros mexicanos, les mandaban las Biblias desde El Paso, Texas, en el tren. Y llegando el tren, cuando disminuía la velocidad a Lechería, otro grupo de mexicanos ahí se metían a los vagones del tren, y entre los costales del maíz ahí venían las Biblias. Abrían los costales de maíz y sacaban las Biblias. Eso duró más o menos casi un año. Después esto se dio marcha atrás, pero te quiero decir, hasta 1980. Ahora bien, de pronto esto pues no es muy conocido. Este canto de Te Vengo a Decir lo compuso el hermano Juan Manuel Isáiz, o Juan M. Isáiz, que fue uno de los primeros que hizo una revista que se llamaba Milamex y tenía otro nombre. Y encontramos nosotros retos siempre. Hoy nuestro reto es que frente a la posibilidad de hacer podcast como este, o que frente a que el pastor tiene la posibilidad de tener un celular y hablar en Facebook, nuestro reto hoy es de prepararnos mejor. Ese es uno de nuestros retos. Por supuesto. Pero otro reto también es que el pastor pueda acercarse de personas que conozcan las leyes, que conozcan el sistema contable. ¿Por qué? Porque la libertad de culto tiene un límite, y en nuestro país esto también tiene un límite, y yo no puedo imponer mi verdad desde la perspectiva jurídica en aras de atacar al otro. Hoy nuestro reto es que algunos grupos se están volviendo sectaristas. Yo tengo la verdad y tú no la tienes. Sí. Y como yo tengo la verdad, tú estás mal. Y ese es uno de nuestros problemas, pero también hay otro, que muchas iglesias no están cumpliendo sus deberes jurídicos y sus deberes contables. Hoy en México todas las iglesias deben y tenemos la responsabilidad de atender las cuestiones hacendarias y las cuestiones jurídicas. Vaya, has la verdad mencionado dos aspectos que la verdad resultan sorpresivos, ¿no? Para mí, que yo llevo toda una vida de ser cristiana, pero tienes toda la razón, y sobre todo en este ámbito de lo que es la preparación que como cristianos debemos de tener. Yo también me había dado cuenta de que si hay algún mal
que tiene el cristiano es esta justamente de querer imponer su fe, ¿no? ¿Acaso es? Yo creo que porque nos ha sido revelada al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de hecho nosotros ya vivimos la actualidad del reino. Es decir, yo no tengo que esperar a morirme para vivir lo que Dios quiere que yo viva, ¿no? De su reino. Pero creo que este tipo de conductas son inadecuadas porque más allá de ahora sí que beneficiarnos en nuestro derecho a proclamar nuestra fe, pues hace que la gente se dé cuenta de que podemos ser personas cerradas, personas que tienen bastantes limitaciones intelectuales y que por eso no pueden aceptar una fe o más bien incluso como similitudes entre nuestra fe y otras fes que se están profesando. Yo digo que entonces ese es un reto que tenemos respecto a la comunicación. Cómo comunicamos el mensaje, de qué manera lo estamos exponiendo ante personas que no tienen nuestra fe. Ahora, yo sí recuerdo que también se dictó un amparo en revisión en el 2017 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en este caso se atrajo, la Corte Suprema tiene la facultad de atracción cuando una sala, más bien un juzgado se lo remite, y tuvo conocimiento del caso en el cual un padre quería que en una escuela pública se dictara una materia de educación católica, ¿no? Educación religiosa, ¿no? Y primeramente la primera instancia a la cual tuvo conocimiento de este caso le dijo que no se podía, evidentemente porque nosotros teníamos que tener una educación laica, ¿no? Y justamente que el Estado no podía tomar ningún favoritismo hacia la libertad de culto que nosotros desearíamos tener. Entonces después este mismo caso fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basó no solamente en el artículo 3 constitucional, sino también en el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, que dicta que los tutores legales pueden también dictar materias religiosas siempre y cuando el Estado procure una actitud neutral. Entonces, básicamente lo que se concluyó fue lo siguiente en este caso: sí se puede hacer esto en las escuelas públicas, se puede dictar una materia que sea religiosa, pero no debe esto de intentar manipular o añadir a más personas que no deseen formar parte de estos criterios religiosos. Entonces yo digo que ese fue un gran avance, por así decirlo, para esta familia que deseaba que su hijo tuviera una educación católica religiosa, pero igualmente sí podemos ver cómo hay estas ciertas reticencias jurídico y políticas que no nos van a permitir siempre tener como esa libertad inmediata. Vaya, esto solamente se logró porque la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso, pero no es algo inmediato que se pueda hacer. Entonces yo creo que ahí es parte de un reto al cual nos estamos enfrentando todo el cuerpo de Cristo, y no estoy hablando nada más de nuestra denominación cristiana, sino de otras, incluso los católicos, ¿no? Que están también de alguna manera en cobeligerancia con nosotros. Podemos enfrentar este tipo de retos de ver cómo podemos educar a las personas, a los niños, en materia religiosa sin violar todos los derechos que ya se han derivado. Y eso es algo importantísimo, porque tendremos nosotros que revisar y entender el abanico de posibilidades de presentar nuestra fe. Uh-huh. Y lo podemos hacer, lo podemos hacer desde la enseñanza, lo podemos hacer desde la acción civil, se puede hacer desde la acción política, pero aquí lo importante es que nosotros atendamos y entendamos, porque el cristiano hoy se ha vuelto muy de seccionar todo, es decir, si hablamos de política tenemos que ponerle el apellido cristiana, ¿no? Entonces caemos en reduccionismos donde lo único que voy a consumir es cristianismo, ¿no? Es decir, voy a comprar un sándwich cristiano, voy a consumir, y caemos en ese reduccionismo que vamos en contra natura. O sea, la Escritura, Jesucristo dijo en la Escritura: no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. Pero de pronto nosotros queremos reducir todo a estas cuestiones, y debemos entender el panorama. Karl Barth, el teólogo alemán del siglo pasado, decía: el pastor o el líder debe leer la Biblia, pero también debe leer el periódico. Claro, Karl Barth no tenía
pues, la tecnología que hoy tenemos, ¿no? ¿Sí? Pero en términos de nosotros tendría que ser, hay que leer la Biblia, pero también hay que estar entendidos en qué entorno estamos, ¿no? Fíjate, eso que mencionabas de la Suprema Corte me hace acordar de otro parámetro de la Suprema Corte, donde se recurre a ella para que se pueda expresar qué efectos tenía el poliamor, si había efectos para pensión alimenticia, ¿no? Sí, sí, sí. Y la Suprema Corte dice, a ver, tú con tu vida puedes hacer lo que tú quieras. O sea, en términos generales dijo la Corte. Pero el poliamor no está prohibido, fíjate, ¿no? No, por la ley no está prohibido. Moralmente por nosotros, desde la perspectiva cristiana, pues sí, la Escritura lo establece hombre y mujer. Sí, así es. Pero eso es lo que yo tengo que enseñar en mi iglesia. Por eso tengo esta libertad de yo enseñar en mi iglesia. Yo estoy en contra de estas marchas que de pronto se hacen que a favor de la familia o estas cosas, porque lo único que estamos ocasionando es no entiendan nuestro valor. El valor mío no es que todo mundo sea igual que yo, no. Yo, Abdías Pérez, yo tengo que ser como Cristo. Y si yo cambio, mi entorno va a cambiar. Ajá. Pero yo no voy a cambiar a nadie. El que cambia y transforma es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, sí. Cuando la Corte dice, tú con tu vida puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no transgredas. Si esa persona quiere estar contigo, pese a que esté con 4 o 5 más, es problema de ella, ¿sí? Pero no genera ningún tipo de derechos paternales o de derechos económicos o de derechos para efectos de pensión alimenticia. Entonces, con este ejemplo es nuestro entorno, ¿dónde estamos hoy situados? Creo que a veces estamos perdiendo la brújula de lo que se logró en el siglo XIX, de lo que se logró desde 1992 con la ley de asuntos religiosos y culto público, y luego su reglamento, de la libertad que hoy tenemos. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de ir a evangelizar, hoy tenemos la posibilidad de ir y predicar. Claro que también todo no es viento en popa. Hay problemas hoy día, problemas severos de intolerancia religiosa, muy focalizados, pero los hay. Sí, por supuesto. Y bueno, ya para dar cierre igual a esta entrada de nuestro podcast, tenemos aquí que obviamente reflexionar en la gratitud y la esperanza, ¿no? El futuro que tenemos de todas estas luchas. ¿Cómo podemos honrar la herencia de quienes lucharon por nuestra libertad de culto y preparar a la siguiente generación para defenderla y ejercerla? Hay que insistir que la única manera que tiene el ser humano es la educación y la participación. El protestante está diseñado bíblicamente para transformar y trastornar el mundo. Te puedo mencionar y podemos mencionar protestantes, a Blas Pascal, el padre de la computación, podemos mencionar a Newton, podemos mencionar a Galileo Galilei, podríamos mencionar a un mexicano, Pedro Gringoire, que ese era su nombre, digamos, artístico, que así salía en el periódico de circulación nacional, y que era don Gonzalo Báez Camargo, que dejó una serie de libritos sobre el canon de la Biblia. Es ahí donde necesitamos transformar a nuestra comunidad, pero ¿desde qué? Desde esa perspectiva de preparación, de trabajo. Nosotros tenemos la necesidad de ser un referente luz y sal de esta tierra donde Dios nos ha puesto. Honrar significaría poder acordarnos. Tenemos 2 elementos. Agosto, mes de la Biblia. Hace algunos años a la Sociedad Bíblica se le ocurrió, y digo esta expresión, ocurrir porque no hay un hecho histórico como tal, se hacía el mes de la Biblia, ¿no? Y hoy se sigue celebrando, hoy se sigue conmemorando, pero ya cada vez son menos iglesias. Otro grupo lo hace en septiembre, aduciendo a que en septiembre, a finales de septiembre, se imprimió la primera Biblia en español. Pero sea agosto, sea septiembre, tenemos que recordar nuestra Biblia en español, la hermosa Biblia del Oso, y luego la Biblia del Cántaro de 1602, y que hoy día en México hay 2 Biblias del Oso. Ahora no es que sea de un oso, sino se dice así porque sí. La tapa pues es un oso, porque el autor no podía decir Santa Biblia. ¿Por qué? Porque era un monje que estaba en huida y que se imprime en Ginebra gracias a la invención de la imprenta años antes. Entonces, lo que tenemos con Casiodoro de Reina y esta Biblia, la primera Biblia completa al español, en México hay 2.
Una la tiene la Benemérita Universidad de Puebla y otra la tiene la Facultad de Derecho allá en CEU. Y Increíble. otro ejemplar lo tiene también el Museo Maná. Y la Biblia del Cántaro, la Biblia de 1602, que es una revisión de la anterior, es lo que da pie a nuestra Biblia Reina Valera. Y algunos confunden con que Valera era reina. Y esto no es así, pues, ¿no? Sino es esta capacidad y posibilidad de recordar a un autor. Ahora, alguien podría decir, es que hay mejores ediciones hoy día. Bueno, el gusto se rompe en géneros, pues, pero tenemos que recordar a hombres y a mujeres que dieron su vida Claro. por el Evangelio. Nosotros podríamos aquí pasarnos días enteros hablando sobre cómo mujeres en el Estado de México, en Ixtlahuaca, en Concepción de los Baños, en el Estado de Guanajuato, entre la guerra cristera, mujeres construyendo las iglesias porque los hombres estaban con las armas defendiendo para que les dejaran construir Como sus Nehemías. templos. Entonces, mujeres siendo violadas, mujeres siendo muertas, hombres perdiendo todas sus posesiones por no negarse a decir que ahora eran hijos de Dios. Wow. Creo que tenemos que recordar a cada uno de esos hombres, a cada una de esas mujeres, porque el Evangelio en México no tiene 20 años. El Evangelio en México ya va a cumplir 200 años de que llegue la primera Biblia a México. Entonces, esto es lo rico de nuestra historia y de nuestra tradición evangélica protestante en México. Pues sí, no lo pudiste haber resumido de mejor manera. Yo lo último que quisiera poder añadir es que yo creo que como cristianos, como cuerpo de Cristo, tenemos que hacer uso de todas las herramientas Amén. que ya tenemos en el siglo XXI. Las herramientas de la IA, ChatGPT, la educación, las herramientas con el dinero, las herramientas de la política. Una vez más, hago el llamado a que quien quiera que nos esté escuchando no se olvide de que Cristo fue un gran político, que por eso logró conquistar los corazones que él conquistó, y que de alguna manera, si queremos que una iglesia gane más almas, no podemos evitar mirar el lado de la política, ¿no? El mejor discurso nunca antes hablado, el sermón de la montaña. Sí, por supuesto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. De verdad, les agradecemos el pastor Abdías, su Gracias. servidor, Jimena, su servidora. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos han brindado y deseamos que siempre podamos recordar los derechos que tenemos como iglesia para la libertad de culto. No se pierdan nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.